representantes de cámaras, ciudadanos interesados y nuestro presidente de la mesa también que está aquí presente. Agradecerles que tengan este enorme compromiso social de no solamente involucrarse en actividades diarias para la transformación de nuestra ciudad y de nuestro estado, sino conocer de viva voz alguna información complementaria que coadyuve en lo que ya se hace de manera atinada, eficaz y eficiente desde nuestras autoridades, en la medición, en la observación y en el análisis de datos que nos permita a todos tomar un rol de participación. El conocer la información nos involucra, nos hace conscientes de que la ciudad y nuestro país no se construye solamente con quien nos representa, con nuestros funcionarios. El tema que hoy tenemos en materia de seguridad, somos los principales actores, los que estamos aquí en esta reunión y los diferentes ciudadanos que tenemos en nuestro país y particularmente en nuestro municipio. El hacer un análisis de incidencia delictiva, que hoy es el tema del Observatorio Ciudadano de León, nos invita a que a partir de hoy asumamos un mayor compromiso y también a través de nuestro experto que hoy nos acompaña, este análisis fino que en ocasiones pudiera perderse por la inercia y por el trabajo cotidiano que hacemos todos los días. Por ello, el Observatorio Ciudadano de León les agradece infinitamente, reitero, el que estén ustedes aquí presentes, porque eso nos hace más fuertes y creo que es lo que está buscando nuestra autoridad. Gente sensible, gente comprometida y gente con acción. Muchísimas gracias. Agradecer a la doctora Rocío, agradecer al secretario que sé que viene en representación de la alcaldesa y a nuestro gran experto, Javier Salcedo, por este acompañamiento, retomar y presentar sobre las cifras que hoy abordaremos. Les pediría si me apoyan pasando a un lugar para que me puedan ver de frente y podamos tener mejor comunicación. Y comentar respecto a estos boletines que hoy vamos a presentar. Este boletín hemerográfico es un ejercicio que estamos generando desde hace un tiempo, pero que hoy está presentando un seguimiento a lo que hace la prensa en lo que se refiere a los delitos contra la vida. ¿Y por qué es importante hacer un seguimiento hemerográfico? Bueno, entendemos que existe cierta periodicidad de dar cifras y afortunadamente tenemos de forma contrastar los temas hemerográficos, poder dar celeridad a la incidencia delictiva y esa forma alternativa de encontrar información, pues nos permite hacer un análisis con los datos diferentes, con datos alternativos. Adelante, por favor. Así es que en este primer boletín hablaremos sobre lo que es el homicidio doloso, el feminicidio, el homicidio culposo. Un tema bien interesante que son las lesiones dolosas porque es un elemento previo a que se cometa un delito contra la vida. Aunque no es un delito como tal que se pierde la vida, sí es un elemento previo que es importante destacar. ¿Qué vamos a encontrar en este boletín que vamos a poder estar revisando de forma periódica? Bueno, encontramos 6 variables, hacemos un análisis a las colonias, a la edad y sexo de las víctimas, al sexo de los presuntos victimarios, si existen detenciones, la presunta causa o móvil del delito, el horario y el lugar de hallazgo de los hechos donde se cometieron estos delitos contra la vida y el arma utilizada en el hecho. Aquí podemos ver que del 1 de enero al 31 de diciembre hemos localizado 1.225 delitos contra la vida, de los cuales los podemos dividir: el 63% son homicidios dolosos, el 32% son delitos por lesiones dolosas, seguidos por un 5% que son homicidios culposos, que ya sabemos la mayoría de ellos atienden a hechos de tránsito, y un 7 más de ellos son feminicidios. La verdad es que tenemos un bajo nivel de feminicidios, sobre todo habría que entender que en la tipificación solo al menos 7 se tipificaron como feminicidios. Adelante, por favor. Y con esta idea, presentar las colonias que sabemos que tienen mayor incidencia de forma hemerográfica, encontramos que Primos del Campestre se sitúa en el primer
lugar con 44 hechos, ya sean en este caso son 30 homicidios y 14 lesiones dolosas. Estamos en primer lugar, seguido por zonas como lo es San Felipe de Jesús con 24, Lomas de Medina con 21, Santa María de Cenecos con 20, San Miguel con 19 y varios más que se encuentran en esta colorimetría del rojo, naranja y amarillo, para entender que el color nos permite identificar en la ciudad cómo se presentan estos delitos. Así que, como lo mencionábamos, Virgen del Campestre se sitúa en la primera posición. Adelante. ¿Qué sabemos de las víctimas? Bueno, respecto al sexo, sabemos que el 83% son hombres y que 13% son mujeres. En 52 hechos no logramos identificar el sexo, que representa el 4%. Y qué importante establecer la edad de las víctimas. Sabemos que entre 18 y 28 años se encuentra el 24%, seguido entre 29 a 39 años con un 21%. Importante establecer que en el 34% no se especifica el sexo de la víctima. Adelante, por favor. Ahora bien, sobre el sexo del presunto victimario, sabemos que bajo la redacción hay 1.110 personas victimarias que participaron en estos hechos, de los cuales el 69% son hombres, el 30% no especifica y en el 1% sabemos que existe la participación del sexo femenino. Encontramos que en la redacción 95 personas pudieron ser detenidas en estos hechos. Adelante, por favor. Ahora bien, sobre el arma utilizada, y aquí es importante establecer. Cuando hablamos del arma de fuego, hablamos de violencia letal. Sabemos que la violencia letal ya no hay opciones, ¿no? Bajo esa idea, en la medida en que entre más se use el arma de fuego, las posibilidades de que la persona sobreviva son mínimas, ¿no? Bajo estos elementos encontramos que el 83% de los delitos se dieron con arma de fuego y solo un 3% van con arma blanca. Adelante, por favor. ¿Dónde se reporta que se localizaron los cuerpos? En el 60% han sido en la vía pública, en el 31% en un domicilio y en un 9% en un negocio. En 7 de ellos no especifica el lugar donde se localizó el cuerpo. Eso quiere decir que más de la mitad de los hechos que se registraron han sido en la vía pública. Por favor, adelante. Ahora, el horario en el que más se localizan o se suscitan, bueno, sabemos que en la mayoría, en el 41%, han sido en la noche, que comprenden el horario de 7 a las casi 12 de la noche. Por favor, adelante. Ahora bien, y este es un elemento que es importante destacar porque justo hicimos una nota metodológica que podrán consultar en nuestras redes para identificar como posibles causas o hechos que nos identifiquen cómo han funcionado los delitos. Sabemos que en 445 delitos por homicidio doloso, homicidio y homicidio culposo han sido por un ataque directo. Sabemos que 263 han sido cuerpos abandonados y aquí destacan estos elementos que al menos en 53 cuerpos había signos de tortura, que al menos en 20 había indicios de que participó un grupo criminal, que en al menos 15 se encontraron cuerpos desmembrados y 5 fueron calcinados. Estos son los elementos más importantes que nos permiten conocer la violencia con la que suceden los homicidios dolosos. Por otra parte, respecto a lo que refiere a lesiones dolosas, como decíamos, es el paso previo, identificamos que existen al menos 282 personas que fueron atacadas directamente. Eso nos identifica que iba por un objetivo claro y un objetivo identificable. Y entonces eso nos permite saber nuevamente que hay un comportamiento delictivo que presenta elementos básicos como que ya se tiene identificada a las personas y que las otras personas son las ciudadanas. Adelante, por favor. Y bueno, para cerrar como conclusiones, porque quisimos hacer una presentación muy breve y muy ejecutiva para que nos quede como muy clara la información y luego dar pie a que el licenciado David nos dé algunas reflexiones. Sabemos que de los 1.225 delitos registrados por estos 4 delitos, la colonia que más se suscitan estos hechos son el Virgen del Campestre, que respecto a las víctimas, la mayoría son hombres, que son hombres jóvenes, como ya entre 18 y 28 años, donde su victimario también resulta ser un hombre,
muy bajo número de detenciones, que también es un elemento importante que hay que destacar. En la medida en la que no se consiga que estas personas sean detenidas, pues seguramente, y buscando nuevamente esta teoría de que si el universo criminal es limitado, pues en la medida de que no detengamos a estas personas que están en temas de sicariato, será complicado y seguirán incrementando las cifras. De los hechos, el 83% se cometen con arma de fuego, el 60% sucede en la vía pública y el 41% sucede en la noche. Adelante. En suma, de esos 1.225, al menos en 708 sumados cuerpos abandonados de ataques directos, tuvieron esa situación, este comportamiento es que van directo hacia ciertos objetivos y con ciertas personas. Aunado que a 282 personas han sido lesionadas nuevamente por un ataque directo. Adelante, por favor. Y bueno, retomando, y este tema lo quisimos abordar por la importancia que le da la prensa, que le damos todos a lo que representan nuestros elementos de policía. Sabemos que en el seguimiento de 2022 han existido 5 policías que han perdido la vida, 2 de ellos han sido en hechos de tránsito y 3 más corresponden a homicidios dolosos, de los cuales 2 de ellos se encontraban fuera de servicio y uno más se encontraba patrullando. Adelante. Y importante reflexionar sobre esta encuesta que ya generaba por ahí las autoridades respecto a la percepción que tienen los elementos de la corporación en el sentir de lo que representa su labor. Y qué importante es establecer que al menos el 15% cree que las instalaciones en las que laboran son inadecuadas. El 42.80% considera que el sueldo es inadecuado. Esta es una encuesta que se realizó por parte del Secretariado Estatal y que presentaba las estadísticas de todo el estado en función de la corporación. El 14% decía que ha considerado renunciar porque le parece que la principal causa es que siente que está en riesgo, y ese es un elemento bien importante. Al 57% dice que cree que la ciudadanía no agradece el riesgo que corre en protegerlos, y esa es la fórmula perfecta para que el elemento no sienta esa importancia de su trabajo. Si nosotros no le damos ese valor al elemento, será difícil que logremos tener una policía mucho más fortalecida y consolidada. Adelante, por favor. Así que las instituciones policiales deben de fortalecerse desde distintos ámbitos, y hablemos en los ámbitos ciudadanos, en los ámbitos que como comunidad agrupamos al elemento, así como institucionalmente la Secretaría, las autoridades tienen que colaborar y mejorar para fortalecer este gran insumo que tenemos, que son las personas que nos cuidan en el día a día. Por lo que es imprescindible seguir generando estrategias para reforzar el trabajo de los policías. Adelante. Y damos algunas recomendaciones: mejorar la confianza a partir de la cercanía y el vínculo desde la institución policial con la ciudadanía para mejorar la percepción entre la relación ciudadana y policía. Sabemos que una policía mucho más cercana tendrá muchísimos mejores efectos. Y sin lugar a dudas, la promoción y dignificación del trabajo de la corporación. Que nosotros mismos, desde la sociedad civil, desde el mismo sector empresarial, arropemos y le demos el valor que tiene el policía. Adelante, por favor. El establecimiento de un perfil específico, porque también es importante establecer que para encontrar a los policías correctos en cada una de las funciones también tienen que tener un perfil con capacidades necesarias, así como un mejor capacitación, equipamiento, aunado a esquemas salariales y prestaciones que perciben dignos y justos. El desarrollo de protocolos de actuación ante situaciones que representan un riesgo, porque este es un elemento sustancial. Si el policía no sabe cómo accionar en el momento en el que alguna situación se presenta, será complicado tener una reacción correcta. Entonces, es de vital importancia establecer protocolos para que nuestro cuerpo policial sepa qué hacer en momentos de reacción. Adelante. Reforzar las capacidades de la corporación en temas de investigación. Ya lo planteábamos desde la administración pasada de la importancia, en la medida de que la impunidad en nuestro sistema disminuya, está relacionado directamente con que los policías
puedan aportar y colaborar en mejores carpetas de investigación. Y ellos son los primeros respondientes, ellos son los que tienen mayor información porque son los primeros que se acercan. Entonces es importantísimo los temas de investigación en esta relación con las diferentes instituciones, tanto interinstitucionales como con la Fiscalía y a nivel en un trabajo transversal, así como para reducir la impunidad. Estrategias que consideren un mayor número de operativos conjuntos entre los diferentes órdenes del gobierno, como sé que ya lo hacen, pero bueno, se sigue fortaleciendo. Adelante. Y sobre todo en el tema anterior, la aportación de armas. Finalmente, es fundamental aumentar los recursos destinados a las corporaciones, fortalecer internamente a la institución en el mejoramiento de las instalaciones, de la capacitación y del equipamiento, porque es lo mismo que el policía está reflexionando qué es lo que necesita, sumado al fortalecimiento hacia el exterior, de lo cual es imprescindible mejorar la confianza y la seguridad ciudadana, tanto de la misma comunidad hacia los mismos policías. Adelante, por favor. Bueno, este es el primer tema que queremos presentar ante ustedes. El segundo de ellos viene recapitulado por este mapa de calor, el cual ya se encuentra en nuestra página y nuevamente me permito pedirles y por favor visiten mapa.cl.org porque van a poder conocer las colonias de mayor incidencia en los delitos patrimoniales en robo, mes con mes, de forma periódica. Normalmente cada día 30 estaremos tanto presentando las estadísticas de la Secretaría como de la Fiscalía. Por favor, adelante. Entonces, así que en este seguimiento mensual vemos los reportes a través de 911 con C4 y vemos las carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía. Retomando nuevamente, son este periodo que estamos finalizando y justo es la diferencia. Si vemos el boletín hemerográfico de delitos contra la vida que hace seguimiento a la prensa, nos permite establecer con mayor puntualidad la información. Por ejemplo, aquí en el robo podemos tener corte solo hasta el 30 de noviembre porque el procesamiento de la información tarda y hoy se lo podemos contar lo que pasó al cierre del mes de noviembre. Sabemos las colonias de mayor incidencia y le damos seguimiento a estos 5 delitos: robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo de vehículo y robo con violencia. Adelante, por favor. ¿Y cuáles son los hallazgos que encontramos ante la Secretaría? Bien, veamos que en los reportes al 911 se registran 12.781 llamadas al 911, de las cuales, y es importante destacar aquí, la mayor magnitud se da el robo a transeúnte, que veremos que ante la Fiscalía es lo que menos se denuncia. Sabemos que el 31% de los robos a transeúnte representa 3.989 llamadas, seguido por robo a casa habitación con un 25.9, un 21.5 por robo a negocio y un robo a vehículo con un 21.4. Adelante. Sabemos que en estas 4 modalidades al menos 5.497 reportes sucedieron con violencia. Adelante. Ahora bien, ante las denuncias a la Fiscalía, veamos la importante disminución que pasa del gran número de llamadas a 911 al muy pequeño número de carpetas de investigación, que solo son 3.390, en donde aquí se destacan los robos a negocio con un 40%, seguidos de los robos a casa habitación con un 35%, robo de vehículo con un 23% y casi nulo el robo a transeúnte. La gente no confía en ir a buscar una atención de la investigación para establecer una denuncia formal. Sabemos que al menos 1.987 hechos sucedieron con violencia. Adelante, por favor. Y ahora veamos las zonas que destacan con el mayor número de delitos. Y aquí nuevamente estas son las llamadas a 911 y destaca otra vez Pinos del Campestre. Esta zona que tiene, ya sabemos, homicidios dolosos, también tiene presentes al menos 97 llamadas por robo a casa habitación, seguido del Paseo de las Torres. Así que vemos que se concentra en esa zona un importante número de robos a casa habitación. Tenemos otras 4 colonias más que permiten figurar en el mapa el calor. Y esto es lo que van a estar presentes en nuestros mapas: el calor,
que permite identificar las zonas de mayor incidencia. Adelante. Ahora bien, por carpetas de investigación, que sabemos que disminuyen en buena medida, son 6 las colonias que destacan, empezando con Héroes de León, con 15 denuncias, seguido de Paseo de las Torres con 14, Villas de San Juan con 14, 10 de Mayo con 13, el centro tiene 12 carpetas de investigación integradas en lo que va de este periodo de enero a noviembre, y San Isidro tiene 11. Ahora veamos el robo a negocio, que aquí siempre encontraremos a la zona centro, destacando precisamente por la composición y constitución del mismo centro. Entonces así encontramos que el centro tiene 91 llamadas al 911 en este periodo de enero a noviembre, seguido de 7 colonias más: Jardines de Jerez, San Felipe de Jesús, Jardines del Moral, San Isidro, Villas de San Juan, Cerrito de Jerez y la Unidad Deportiva. Ahora bien, en carpetas de investigación vemos incluso la disminución, con solo 51 carpetas que tienen una denuncia formal ante la Fiscalía, seguido de 5 colonias más: Barrio de Guadalupe, Jardines de Jerez, Industrial Delta, Huesillo y Villa de las Flores. Y es bien importante destacar en los mapas, por favor, si me regresan un poco al anterior, que siempre, la incidencia está por toda la ciudad, pero se concentra en estos espacios, y es aquí donde es importante reforzar las estrategias de cómo estamos abordando los robos y los delitos en esta zona. Adelante, por favor. Y justo el robo tan fuerte, que como ya hemos platicado, pues tiene alta incidencia en llamadas y casi nula apertura de carpetas de investigación. Sabemos que el centro tiene al menos 119 reportes en lo que va de enero a noviembre, seguido por León 1, seguido de San Sebastián, Huesillo, San Felipe de Jesús, Villas de San Juan, Jardines de Jerez, Los Ángeles, Obregón e Industrial. Y nuevamente, importante destacar, no es el punto criminalizar las zonas o decir que el centro tiene mayor incidencia, sino buscar cómo, tanto como ciudadanía, mejoramos las estrategias para tener un mayor cuidado, como para que las autoridades establezcan operativos importantes y que permitan esta disminución y este comportamiento tenga disminuciones importantes. Adelante, por favor. Justo como comentábamos, en el robo transeúnte solo han existido 2 carpetas de investigación en lo que va de enero a noviembre, y son en San Carlos La Rocha. Sí, adelante. Ahora veamos el robo de vehículo, que en el periodo de enero a noviembre destacan por llamadas a 911 3 colonias: León 1, Jardines de Jerez y Centro, con 50, 46 y 41 llamadas respectivamente. Por otra parte, respecto a las carpetas de investigación, encontramos a Jardines de Jerez con 16 reportes, el Centro con 16 reportes, San Miguel con 15, Obregón con 14 y Valle del Campestre con 12. Nuevamente podemos identificar cómo la zona mueve un importante robo de vehículo, y aquí es bien interesante porque esta zona siempre, a lo largo de lo que ha sido el seguimiento mes con mes, ha permitido establecer que son colonias concurrentes. Jardines de Jerez es una colonia concurrente que mes con mes destaca por los robos de vehículos. Y bien, los robos con violencia, porque como bien podemos establecer, existen robos con violencia y sin violencia, y para nosotros es importante establecer aquellos que tienen esta composición. Y así encontramos que León 1 es la colonia con mayor número de reportes por llamadas a 911, con 145 reportes, seguido de muchas otras, pero si vemos la del centro hacia Los Ángeles, tienen poco menos del 40% o un poco menos. Ahora bien, en el robo con violencia en carpeta de investigación destaca el centro con 33, León 1 con 32, San Juan Bosco con 30, Barrio de Guadalupe y Huesillo con 28 y 24 respectivamente. Nuevamente aquí también está presente en una zona en particular donde se suscitan los robos con mayor violencia. En atención a la información que podemos conocer de forma periódica, sabemos que los robos a casa habitación se reportan en mayor medida ante llamadas a 911 los días domingo, y para la Fiscalía son los días lunes. Incluso veremos que ante la Fiscalía todos los días lunes todos los delitos están más presentes. En el robo a negocio sabemos que son los sábados, en el robo a transeúnte sabemos que son los lunes para la Secretaría,
en el robo de vehículo el día domingo para llamadas a 911 y los robos con violencia los días sábados. Ahora bien, entonces son conclusiones que encontramos que al menos existen nuevamente 12 colonias que son concurrentes en 2 o más delitos. Llámese Barrio de Guadalupe, Centro, Huesillo, Jardines de Jerez, Los Ángeles, León 1, Obregón, Paseo de las Torres, San Felipe de Jesús, San Isidro, San Sebastián y Villas de San Juan. Ahora bien, y lo importante de destacar este contraste entre las fuentes de información. Sabemos que existe un gran número de llamadas que no se concretan en una carpeta de investigación y que desde el observatorio queremos invitar a que en la medida en la que concretemos mayor carpeta de investigación se le dará ya mayor investigación a los temas que son importantes y relevantes en la ciudad. Así que en los números más importantes sabemos que del robo transeúnte, de las 3.989 llamadas a 911, solo 19 se concretaron en una carpeta de investigación. Eso da 3.970 que no llegan a ningún lado. Solo se quedan en un reporte que probablemente el alcance que tiene la policía municipal es acotado. Y en el robo con violencia, que de las 5.497, solo 1.987 llegaron a una investigación, lo que también permite conocer la pérdida de 3.510 reportes que suceden, y entendiendo que esto solo es un pequeño universo del universo criminal que sucede. Sabemos que dentro de la ciudad suceden muchísimos más delitos, pero de lo que nos permite conocer las cifras y las estadísticas oficiales son estos números. Así que en promedio por cada 3 reportes a 911 solo se abre una carpeta de investigación. Y es aquí también donde retomamos la importancia de que todos seamos conscientes de la importancia y de la relevancia de establecer carpetas de investigación y en donde se le dé un seguimiento para que la investigación permita ahondar, porque seguramente también los presuntos implicados tendrían que ser las mismas personas, porque sabemos que no existe, al menos no conocemos un gran número de delincuentes en la ciudad. Entonces seguramente está concretado en ciertas personas que están delinquiendo no solo en uno, sino en varios delitos. Adelante, por favor. Así que dando algunas recomendaciones, la importancia de transitar por calles con afluencia, tratar de no portar cosas ostentosas, cambiar frecuentemente de rutina, porque sabemos que estas ideas de siempre tener los mismos trayectos permite que conozcan nuestras rutinas, y eso, el evitarlo, nos permite tener mayores medidas de seguridad. Tratar de tener bien iluminados los negocios, considerar colocar protección de negocios. Hoy está el tema del observatorio del ojo ciudadano, en donde se pueden enlazar las cámaras hacia las autoridades, hacia el C4. Evaluar la posibilidad de instalar cámaras de seguridad y conectarlas al C4. Eso es muy importante. Así que, como siempre, establecemos la importancia y la invitación a recordar que es importante establecer denuncias de que todo lo que sucede, en la medida en que conozcamos cuál es la situación, en gran medida nos permitirá tomar mejores estrategias y mejor una evaluación más cercana y mejor de la situación. Entonces, de ahí la importancia de las llamadas a 911, pero aún más importante, el denunciar ante la Fiscalía, porque cuando le cedemos esa potestad a la autoridad, le damos no solo los elementos, sino que integramos que el universo criminal puede disminuir. Así que qué importante que la Fiscalía se entere de lo que sucede en materia de delitos, con hoy se puede hacer a través del teléfono WhatsApp, para todos los delitos que tienen reflexión de los robos. Existen ya unidades que acuden a tu domicilio para que puedas encontrar mayores indicios de quién se suscitó en el robo. Entonces, estos son elementos importantes en la que hay cada vez mayor número de canales para integrar carpetas de investigación. Pues bueno, por mi parte es todo y les agradezco la atención y me permito ceder el uso de la voz para el licenciado David Salcedo. Por favor. Muchas gracias, Mayra. Bueno, el primer término que
conocer la disposición de las autoridades, el secretario Mario Bravo, de su equipo de colaboradores, que a pesar de la situación que se vive en materia de inseguridad en León, en todo momento han manifestado, de acuerdo a lo que me refiere Mayra, una amplia disposición para escuchar voces de contraste. Esto es que hay que destacarlo. Hay otros municipios del estado de Guanajuato en donde lamentablemente las dudas provocan un despliegue de las autoridades y una falta de disposición para poder escuchar voces distintas a la narrativa oficial. Así que mi reconocimiento al secretario, a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, por mantener abiertos estos canales de comunicación. Les pongo como contraejemplo lo que ocurre en Irapuato, en donde una coyuntura político-electoral, la intención de reelección de la alcaldesa Lorena Alfaro cerró cualquier vínculo y contacto con el Observatorio Ciudadano de Irapuato. Así que, a pesar de que en el León no cantan mal las rancheras, sabemos por lo que comentó la propia alcaldesa, está más que dispuesta para contender por la gubernatura, por la jefatura de la gubernatura. A pesar de esa situación, pues tenemos aquí las autoridades presentes, escuchando, atentas, y veo, tomando nota de lo que ocurre en materia de incidencia delictiva, con base en los reportes que el equipo de Mayra y sus colaboradores de manera muy profesional se dieron a la tarea titánica de hacer un trabajo cotidiano, día con día, de estar revisando el mar de información que surge en las notas de prensa. Para mí también una felicitación para Mayra y su equipo por esa destacada labor. Bueno, después de las flores me voy a permitir dar algunos comentarios que tratan de ser en un sentido propositivo y con el objeto de aportar al debate que hay en materia de incidencia delictiva en León. En primer término, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, las estadísticas oficiales que se generan y que acaban de subirse a la página del SNPS, hay una reducción de delitos en León en varios rubros: robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de comercio. Estas son las cifras oficiales que obviamente se basan en la presentación de denuncias. Aquí tenemos un primer problema. Hay una cifra negra de delitos no denunciados, no solo en León, en el país en general. Tenemos un problema global. Los delitos que se cometen, pocos se denuncian. De los que se denuncian, pocos alcanzan una carpeta de investigación. De los que finalmente son judicializados, pocos obtienen una sentencia condenatoria en contra de los presuntos responsables. Y finalmente, en México no tenemos esta posibilidad de llegar al siguiente nivel, que es la reparación de daño. Es decir, aunque aparentemente tenemos una reducción, no solo en León, sino en el Estado en su conjunto, de una serie de delitos, lo cierto es que estamos hablando sobre denuncias presentadas. Todo el mundo sabemos que se mantiene una cifra negra muy elevada. En contraste, puedo comentar con ustedes la nota que publicó un periódico el día de hoy, si no me equivoco, el periódico Correo, en donde señalan que hay un incremento del robo de vehículos en 50%, porque el delito de robo de auto es más preciso por la presentación de denuncias para poder hacer efectivos los seguros. Es decir, si tuviéramos ese mismo aliciente para los demás delitos, si hubiera la posibilidad de que más ciudadanos tuvieran un seguro por el robo de casa-habitación, para hacer efectivo el seguro tendrían que presentar una denuncia. Es decir, aunque la métrica señala que hay una reducción de delitos en León en estos tres que acabo de comentar: robo a casa-habitación, robo a transeúnte, robo de comercio, lo cierto es que no estamos seguros de que esté ocurriendo esta reducción. Lo que tenemos más bien es una reducción de las denuncias, no del delito en sí mismo. Les reitero, en el caso del robo a vehículos tenemos un incremento en virtud de que los propietarios de los vehículos pueden recuperar parte de su patrimonio al presentar la denuncia por el robo de este vehículo. En segundo lugar, quisiera comentar que todos estos delitos, esta violencia homicida que se presenta en el municipio de León y en general en el estado de Guanajuato, no ocurre por delincuentes en solitario, sino que es producto de grupos de crimen organizado que se encuentran ausentes en la narrativa oficial. En algunos casos, ustedes recordarán, en esta guerra que se dio contra el Huachicol, se identificó por nombre y apellido a una organización criminal y a su líder, a José Antonio Yepes Arias el Mago, el dirigente, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta misma identificación por nombre y apellido
de un grupo criminal junto con su líder está ausente en la narrativa que se genera aquí, tanto por los medios de comunicación, de la cual yo también me sumo y me responsabilizo, como por parte de las autoridades. En Guanajuato, de acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de estos documentos de Guacamaya, documentos filtrados de la Sedena por este grupo de hackers, se identifica con la presencia de 4 grupos criminales: el Cártel Nueva Plaza, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Unión de León, que recientemente cambió de nombre y se hacen llamar gente de Guanajuato. Pues al día de hoy yo no conozco por parte de las autoridades, quizá no es responsabilidad de las autoridades locales, quizá está más en la cancha del gobierno federal y de las autoridades estatales, pero yo al día de hoy no conozco ningún operativo, ninguna estrategia para capturar al líder de la Unión de León, por ejemplo, que es conocido por una serie de videos en redes sociales, que se autodenomina el Búfalo y que tiene cuando menos el control de la zona sur de la ciudad. Pero esta narrativa y esa identificación de líderes criminales y organizaciones criminales se encuentra ausente. ¿Existe alguna justificación para esto que he escuchado en varias ocasiones, no por parte de las autoridades presentes, sino por parte de otros funcionarios, de que no hay que darle difusión a los grupos criminales? Déjenme decirles que los videos que suben estos personajes, las narcomantas que colocan en distintos puntos de la ciudad, se viralizan y nos llegan a todos en cuestión de minutos. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene sentido mantener este nivel de opacidad al momento de hablar de quiénes son los generadores de violencia en la ciudad de León. Reitero, 4 grupos criminales, incluso tienen su propia dinámica. En el gobierno de Héctor López Santillana, el Cártel Jalisco Nueva Generación se dividió entre el Cártel Nueva Plaza y los grupos de Jalisco originarios, y eso generó una espiral de violencia. Es decir, todas estas numerarias que se generan con respecto al número de homicidios son producto de las luchas intestinas que viven los propios grupos de crimen organizado por el control de la venta de drogas al menudeo y del trasiego de drogas. La ciudad de León, lamentablemente, por el tamaño de su población, por el crecimiento de las colonias de vivienda económica, por la migración de otras de ciudadanos, habitantes de otros municipios hacia la ciudad zapatera, por la oferta de empleo. Se empiezan a generar estos focos de conflicto en estas colonias que acabamos de ver, muchas de ellas de vivienda económica, en donde lamentablemente ante la falta de opciones deportivas, educativas, de sano esparcimiento, de familias disfuncionales, rápidamente los jóvenes se integran a los ejércitos del narco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La necesidad de lanzar una estrategia de combate frontal al crimen organizado, tal y como se lanzó en su momento en contra del cártel de Santa Rosa de Lima. Es decir, hace falta por parte de las autoridades federales, estatales, un acompañamiento a las autoridades locales a efectos de que se pueda enfrentar a estos grupos criminales. Tengo claro que incluso el propio gobierno municipal carece de las atribuciones para enfrentar problemas de crimen organizado, pero es necesario que, por ejemplo, la Guardia Nacional deje de hacer sus rondines de presencia disuasiva, esos operativos en donde prácticamente vienen a hacer turismo, en donde se pasean por las colonias y no hacen trabajo de investigación policial. De acuerdo con lo que me han comentado de manera reiterada, y yo coincido con esta apreciación, las autoridades locales, en efecto, la Guardia Nacional no pesca ni un resfriado, realmente no hace detenciones de integrantes del crimen organizado, no hace labor de investigación policial. Estamos hablando de una fuerza que todavía se encuentra en una etapa de formación, de conformación y de capacitación. ¿Cuánto tiempo va a tardar la Guardia Nacional y el Ejército para poder realizar labores de investigación policial? Pues en los cálculos más conservadores de personas totalmente neutras en este tema, pues indica que tardará cuando menos 10 años. Es decir, la carga fuerte de las detenciones, de investigación y de trabajo de seguridad la siguen llevando las autoridades locales y el propio gobierno del Estado, con recursos realmente insuficientes para poder atender la problemática. Está de más decir, algo que ya conocen bien las autoridades locales, que sigue haciendo falta más policías en la ciudad. Nuestra tasa de egreso de elementos de la academia no alcanza a subsanar este vacío de retrasos, de jubilaciones, de elementos que desertan. Es una situación complicada y entiendo perfectamente. Creo que no es un problema de voluntad, más bien es un problema de presupuesto, es un problema de coordinación con las autoridades estatales,
También tengo que decirlo, es un problema que está directamente vinculado con la capacidad de los propios grupos criminales. Aquí en la ciudad de León ha habido en los últimos años cuando menos 3 líderes distintos del cártel Jalisco Nueva Generación, sobre los cuales no ha habido, que yo sepa, por parte de la autoridad de la Fiscalía Estatal ni de las autoridades federales, ningún operativo de captura. Entiendo la lógica de esto. Se trata de una omisión, no se trata de un olvido. Entienden las autoridades, me refiero a nivel estatal y federal, que lanzar una estrategia de descabezamiento, de captura de líderes criminales de León va a incendiar la ciudad, lo tengo claro, tal y como ocurrió en Irapuato o ocurrió en Celaya. Entonces, pues bueno, incendiar la ciudad en una estrategia de combate frontal al crimen organizado seguramente tendría un impacto político electoral en lo que es la joya de la corona para el Partido Acción Nacional, la ciudad de León, pero en algún momento se tiene que hacer. No podemos seguir siendo omisos en ese sentido. Tiene que darse la lucha y la batalla contra ellos. La invasión del cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Guanajuato ocurrió en la ciudad de León, en la recta final del sexenio de Bárbara Botello, y también por el municipio de Pénjamo, en la presidencia de Jacobo Manrique. Y en ese momento, el gobernador Miguel Márquez, junto con las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia, el secretario Álvaro de este debate, Carlos Amarripa, hubieran tomado la decisión de establecer un dique, una muralla e impedir que el cártel Jalisco invadiera el estado, seguramente habría habido una situación de violencia inusitada en la ciudad de León. Es la misma coyuntura en la que se encuentra actualmente el gobernador de Querétaro. Impedir que el cártel Jalisco invada su estado. Y para eso tienen que generar todo un cordón y un dispositivo para evitar que esto suceda. Actualmente el cártel Jalisco ya se encuentra hasta Celaya, en las puertas de Querétaro. Muy difícil enfrentarlos, ya con un control y dominio territorial. La ciudad de León nunca ha estado bajo el control de un solo grupo criminal. Al día de hoy, de acuerdo con lo que yo alcanzo a percibir en estos mapas de calor que amablemente nos presentó Mayra, alcanzo a ver en las líneas una zona de frontera, zonas bajo el control del cártel Jalisco de manera muy clara, zonas bajo el control de la Unión de León en otro sentido, zonas que ya tienen el sello del cártel de Sinaloa, y en los puntos en donde chocan estos grupos hay un incremento de la violencia homicida. Pues esta situación de mapeo de cárteles creo que tendría que darse a conocer, creo que tendría que haber estrategias en ese sentido. Entiendo el costo político, entiendo el costo en materia de presupuesto, seguramente significaría alarmar a la ciudadanía con relación a una batalla de la que la mayoría de los ciudadanos no tienen conocimiento y están a oscuras. Pero es exactamente lo mismo que se intentó en Celaya, ¿no? Mantener esta estrategia de ocultamiento de lo que ocurre con respecto a los grupos criminales. Ellos no se van a detener nada más porque nosotros no hablemos de ellos. Van a seguir colocando sus narcomantas, van a seguir generando videos en redes sociales que se van a hacer virales, y lamentablemente, tal y como ocurrió en los demás municipios del estado de Guanajuato, se incrementará el número de elementos de policía atacados por los grupos de crimen organizado, porque los cárteles se están disputando el control de las distintas comandancias, de las distintas secciones, de las distintas regiones. No recuerdo cuál es la denominación que tienen en León para las zonas bajo control, pues se están disputando el control de la policía local. En el caso de Celaya, llegó a haber un segmento de la policía trabajando con el cártel de Jalisco y el otro segmento trabajando con el cártel de Santa Rosa de Lima. Ojalá esto no suceda en la ciudad de León. La verdad es que yo vivo en la Ciudad de México, pero tengo largas estadías aquí en la ciudad. Para mí es una ciudad muy bonita, que se disfruta, pero que lamentablemente desde hace tiempo se encuentra en una situación de inseguridad desbordada. Me parece que si no en este trienio, quizá en el siguiente, pudiera desplegarse esta estrategia. Entiendo que también es una decisión política. Yo no es que dude de la voluntad de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para afrontar esta marea de conflictos en materia de inseguridad producto del crimen organizado, pero entiendo perfectamente que su estrategia política y de seguridad está en línea con su estrategia de promoción político-electoral. Entonces, no me hago ilusiones al respecto, sí una invitación a los ciudadanos a efectos de que mantengan esta dinámica. Reitero mi reconocimiento a las autoridades, al secretario Mario Bravo, a Mario Mariscal, quienes amablemente me han distinguido con esta posibilidad de tener interlocución. No siempre estamos de acuerdo en puntos de vista, pero les reconozco la amplia disposición para escuchar, para transformar algunos de estos comentarios en decisiones y para retroalimentarnos de manera mutua.
Entonces, por mi parte sería todo, Mayra, ya te pedí. Les agradezco mucho su atención y agradezco sus comentarios y preguntas. Pues agradecer, tenemos un espacio de preguntas y respuestas por si alguien tiene algún comentario o nos quiere consultar algún tema que sea importante para ustedes. Y aprovechar también que no debemos el agradecimiento a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que hoy estamos en sus bonitas instalaciones gracias a este apoyo. Y pues, definitivamente en la medida en la que podamos sumar, este es el objetivo, porque los ciudadanos buenos somos más y en esa medida pues estamos a sus órdenes. Sí, gracias. Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Familiares Ecuatorianos. Una pregunta y un comentario de sugerencia. La pregunta es acerca de que había que estuve viendo estas estadísticas. Me encontré ahí la información sobre la edad de los victimarios. Sí hay la edad de las víctimas y todo eso, pero no hay la edad de los victimarios. Me parecería muy interesante porque en el ámbito de la inseguridad vial, que también es parte de esta problemática, se habla mucho sobre la edad precisamente de los que causan los percances viales, en la cual se ha identificado entre los 18 y los 29 años, que es donde particularmente los conductores que ocupan la siniestralidad vial mayormente se van a encontrar. Y la otra, precisamente, que va muy aunado a esto, que es una sugerencia comentario, es sobre la palabra cómo se identifica a este tipo de percances viales, que aquí más llamados son accidentes de tránsito. Desde 1998, en la reunión que se tuvo en República Dominicana, se estableció a través de la OMS y de la ONU identificar la siniestralidad vial como un percance vial, no como un accidente de tránsito, porque entonces se empieza a minimizar el acto y entonces se llega a hacer de una manera común. Finalmente, en el 2010, precisamente aquí en nuestro país, en el establecimiento de INESEVI, la Iniciativa Americana de Seguridad Vial, en el decenio del 2010 al 2020, que ahora se volvió a establecer de 2021 a 2030, se vuelve otra vez a hacer la referencia sobre percance vial, para entonces tener más identificada esa acción, que no es de manera pues, circunstancial, ¿no? Porque el accidente es un acto fortuito que no se puede determinar y que no puede pasar, pero sí el percance vial a través de una cultura. Sí, gracias. Respecto al percance vial lo tomamos en cuenta y haremos la adecuación. Respecto al sexo de los victimarios, entendamos que estamos haciendo un seguimiento puntual a lo que la prensa está presentando y no necesariamente la prensa cuando llega ahí cuenta con elementos suficientes. Entonces, la verdad es que haciendo un seguimiento, yo creo que en un 20-30% se han podido identificar la edad de las víctimas, de los victimarios, y es por eso que no logramos establecer una buena magnitud para dar un dato clave que fuera el de los victimarios en edad. Pero gracias. Cayo, en la zona de las joyas, el Cártel Jalisco ya tuvo la amabilidad de avisarnos que ese territorio es de ellos y que no nos hagamos bolas. Sin embargo, apenas la semana pasada o la antepasada, enfrente de donde nosotros tenemos un núcleo de la orquesta, ajusticiaron a un que parece ser un narcomenudista ahí en la calle, en Cañada del Real. Si se sigue dando el conflicto, entonces un poquito la pregunta es ¿qué tan estable, digamos, son esa posesión de los territorios? Si todavía, digamos, son fronteras que se están moviendo mucho, porque eso nos permitiría esperar, digamos, con un conflicto largo todavía de posesión de los territorios. Un poquito en esta teoría que no sé si sea verdad, de que cuando por fin un cártel logra asentarse en un territorio baja un poco la violencia porque ya no hay conflictos, ¿no? por la posesión del territorio. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas, digamos, en ese sentido, en esta lucha territorial? Si, por ejemplo, el territorio de las joyas todavía los otros grupos criminales estarán pensando recuperarlo, etcétera.
tocayo David Herrera. Bueno, las cosas están mal y creo que se van a poner peor. No quiero decir algo distinto, ser totalmente objetivo. Reconozco, insisto, la labor de las autoridades. Reconozco la labor de las autoridades, que hicieron una labor de depuración de los elementos de seguridad pública, se redujo el estado de fuerza, creo que era necesario, hicieron una labor importante para que aquellos elementos que tenían alguna situación de duda con respecto a su posible participación con grupos delictivos fueron dados de baja. Era una depuración necesaria, tardó un poco, pero les reconozco esta labor. Tiene dos caras: reducir el estado de fuerza para tener elementos que no estén con vínculos con la delincuencia, pues obviamente también provoca que haya menos capacidad de cobertura en distintas zonas. ¿Qué ocurre con respecto a las colonias? Hay una disputa por el control de las narcotienditas, zonas, puntos de venta. ¿Qué es lo que ocurre? Primero atacan a la célula armada que controla una región, exterminan, no tengo que ser más exacto para decirlo, a los narcomenudistas de la competencia, establecen su propia red de narcomenudeo en la colonia, región, zona que están ocupando. Finalmente establecen contacto con la autoridad, policía de jefes, policía estatal, policía municipal, para que cuenten con un anillo de protección a sus actividades ilícitas. ¿Qué ocurre en esta región? Cártel Jalisco ha ido avanzando, obteniendo el control de más colonias, más zonas, se pelea calle por calle prácticamente. De repente hay momentos de reflujo en donde Cártel Jalisco tiene que retroceder, porque también estamos en un universo finito, se requieren recursos, hombres, armas para poder avanzar. El enfoque que tenemos de combate en León es el mismo que existe a nivel nacional, que es el combate al narcomenudeo, es decir, a la captura de los narcotraficantes que están vendiendo estas dosis. Sin embargo, lo importante desde mi punto de vista, y es un esquema que se ha utilizado en otros países, no es el combate al narcomenudeo, porque podemos detener 10, 20, 30, 50 narcomenudistas y detener 100, 200, 1000, 5000 dosis. El problema no es el narcomenudeo, el problema es el narcomayoreo, es decir, los grandes embarques de droga que están llegando a la ciudad y que se depositan en bodegas, en zonas que son cortadas y finalmente distribuidas. Al día de hoy yo no tengo conocimiento de que, no, insisto, no es responsabilidad de las autoridades locales, sí de las federales y estatales, de que haya habido un gran decomiso de una bodega aquí en León. Yo les puedo decir la ubicación de 3-4, pero el día de mañana me tendré que llevar flores, porque no creo que pase el día. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que tendría que haber una intervención de las autoridades federales y estatales para intervenir esas bodegas, porque de ahí surge la distribución de drogas, y ahí llegan a los narcomenudistas a abastecerse de productos para distribuir. Ha habido decomisos importantes, sí recuerdo algunos, en Sierra de Lobos, cuando aterrizó una avioneta con un cargamento importante. Tiendo a pensar que se trató de una entrega pactada porque no hubo detenidos, luego se disparó una sola bala, y al final creo que del decomisado nada más apareció finalmente en bodega la mitad de lo que habían decomisado. A lo mejor se evaporó, ¿verdad? No creo que la hayan revendido ni nada por el estilo, no quiero pensar mal. Pero bueno, el tema es el combate al narcomenudeo, que no se hace, que tendría que haber estrategias para poder enfrentar esta coyuntura. Cada bodega tiene un número de personas importante, almacenistas, bodegueros, el comprador, su cordón de seguridad, incluso ya manejan hasta drones para poder verificar sus perímetros y evitar que pueda haber ahí algún operativo para capturarlos. Los únicos que combaten el narcomayoreo son los propios grupos criminales. Cuando el Cártel Jalisco detecta una bodega de gente de Guanajuato, de la región de León, van y tratan de apoderarse de esa bodega en el cargamento. Es decir, son ellos mismos los que se combaten en el tema que realmente importa, que es el narcomayoreo. El narcomenudeo, que son cifras únicamente para lucimiento mediático, pues no impacta, porque las dosis que se retiran del mercado rápidamente son sustituidas y forman parte de las pérdidas que los propios narcotraficantes saben que tienen que ocurrir. Tiene que haber, evidentemente, por parte de las autoridades, un cierto nivel de decomiso y ciertas capturas de integrantes de su red, pero nunca, por ejemplo, a los jefes criminales. Les voy a poner un caso muy conocido en la ciudad, en la zona dorada. El jefe del cártel de Jalisco aquí en la ciudad era don Panchito, el señor de la silla, que incluso se la pasaba en el Big Bola, no vayan ahí, un casino aquí de la zona dorada, en donde incluso tenía un dispositivo de seguridad armado y conformado por elementos de seguridad de una policía estatal. A ver,
¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos que dirigir nuestras baterías a ese tema. Entiendo perfectamente el impacto, entiendo las consecuencias. No sería sencillo, Tocayo, es muy complicado. Yo creo que va a tardar un poco las joyas en apaciguarse, sobre todo porque es una zona de alto consumo. También la ciudad estaba subadministrada por parte de la Unión de León, se habían oxidado un poco. La Unión de León en realidad siempre fue una confederación de grupos dedicados a distintas actividades. Ya no habían abierto mercados, el rango de edad de los personajes también ya era alto. Llegan los del Cártel Jalisco y se dan cuenta que había varias zonas de la ciudad que no habían abierto mercado, que no tenían puntos de venta, que había la posibilidad de expandir sus zonas y sus ingresos. Prácticamente nos dimos cuenta que la ciudad de León recibía embarques reducidos por parte del cártel de Sinaloa, de cárteles michoacanos en algún momento, pero cuando llegan a Jalisco se dan cuenta de que había mucho territorio virgen, y es lo que han empezado a hacer. No recuerdo los últimos datos de la encuesta nacional de consumo en materia de drogas, de acuerdo con los reportes que nos dan las organizaciones no gubernamentales, la edad de consumo aquí en la ciudad de León se ha reducido. Entonces eso implica que muchos jóvenes que están llegando a una ciudad productiva están invirtiendo parte de su ingreso en la compra de drogas a menudeo. Es un escenario que nos rebasa. En este sentido tendríamos que hacer alianza con las autoridades, asociaciones de padres de familia, observatorios ciudadanos, para juntos enfrentar esta problemática que nos está rebasando, que es el consumo de drogas por parte de nuestros jóvenes. Buenos días. Nosotros somos, aparte de León, nos dedicamos a lo que es salud mental. Antes que nada, pues quiero agradecer a la parte de Policía Vial, a todas las autoridades. Nosotros estamos incidiendo en la parte de la colonia Los Olivos. Ahorita me quedé impactada porque anteriormente estábamos muy latentes en el periódico, cada tercer día en promedio, con una situación complicada, difícil. En lo personal hemos visto una disminución, aunque son 14, pero se ha generado. Ahorita nosotros estamos preocupados por la situación de conducta con los pequeñines. Una de las cosas que estamos nosotros ahí incidiendo es eso. Y hoy queremos compartir que agradecemos porque, aunque es una sola colonia de la que ahorita estamos incidiendo directamente, estamos muy agradecidos con las autoridades porque literal llegó la Guardia Nacional, estuvo en una escuela, aunque sí, ellos no inciden mucho o están ahí solamente en presencia, pero eso sí ha ayudado a que la gente tenga un poco se detenga un poco, lo hemos visto. Entonces, hoy una de las cosas que escuché es que no le agradecemos a nuestros policías, independientemente de todo, a nuestra, toda la parte que nos están apoyando, pues lo agradezco mucho. O sea, la verdad, es una colonia, somos muchas colonias las que necesitamos, pero hemos visto un cambio, aunque sea muy poquito, pero sí se ha generado. Ya ha disminuido un poquito la presencia de situaciones difíciles por ahí. El hecho de aparecer cada tercer día en el periódico como situaciones de sangre por violencia, ya no ha sido tanto. Muchas gracias. Son historias de éxito que también cuentan, qué bueno que nos compartiste su experiencia. Gracias, buenos días. Una pregunta sencilla, estamos en materia de seguridad por ahí, que son 4 conceptos importantes, que es robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a vehículos, pero como sociedad, como mamá, estamos muy preocupados en general y no sé yo realmente las cifras, creo que no tenemos las cifras, y si es real el robo del transeúnte, o sea, que la persona vaya caminando el peatón y que realmente una camioneta, como se diga, se acerque a la chica, abra la camioneta, la puerta y alguien le empuje y suba a la persona y ya no se encuentre. Entonces no sé realmente qué cifras o qué datos se tengan en la ciudad y qué son las zonas de riesgo que nos puedan comentar. Gracias. En atención a esto, lo que hiciste es la búsqueda nacional de desaparecidos, que justo en esa medida se podría dimensionar el fenómeno. No tengo aquí el dato exacto, pero me comprometo a que en el próximo boletín que estamos haciendo de delitos contra la vida podamos comparar, incluso ya lo hemos hecho en algunos otros meses, cuáles son el número de desaparecidos, que ciertamente ahí es importante destacar y establecer también la importancia de los colectivos que están haciendo esta búsqueda. Pero sí, finalmente en estadística lo que nos permite establecer son las búsquedas nacionales y los datos que están presentes a partir de los reportes que hacen las mismas familias.
como decía David, a veces parece que no se toca y medio que se esconde cuando sabemos que en la mayoría de los casos pues son los mismos, ¿no? Los que cometen una cosa y la otra. Entonces, en este sentido, mi pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver sí con la droga, ¿no? con el objetivo de estos grupos organizados, qué tanto sigue siendo la dinámica de la droga y el narcomenudeo, el trasiego de estas sustancias, y qué tanto tiene que ver ya con una diversificación de sus actividades criminales y ya se empiezan a meter con la población en general, ¿no? De estos delitos con violencia, de estos ataques directos que nos presentaban. ¿Cuántos realmente son con gente que estaba involucrada y cuántos ya es como agarrar parejo? No sé cómo. Bueno, el portafolio criminal es amplio. El cártel Jalisco sí tiene como actividad primordial el tema de narcomenudeo. Sus aliados del cártel de Santa Rosa de Lima, que trabajan en zonas rurales del municipio de León, evidentemente ellos tienen como principal objetivo la ordeña de ductos. Las mafias locales tienen un portafolio más amplio. La Unión de León se ha dedicado a robo de transporte de carga, robo a comercio, incluso secuestro y extorsión. Algunos casos muy conocidos y emblemáticos de empresarios, profesionistas, muy conocidos de alto nivel de aquí de León, ocurrieron justamente por estos grupos de mafias locales. Con el tiempo, las mafias locales lo que hacen es cobrar un impuesto de guerra a los ciudadanos, tal y como ocurre en Irapuato, como ocurre en Celaya, en las zonas de los zapaseos, para mantener este enfrentamiento y financiar esta guerra contra sus rivales. Tienen que diversificar sus fuentes de ingreso. Y paulatinamente empezamos a ver el fenómeno de la extorsión, del cobro de derecho de piso en ciertas zonas de la ciudad, porque los grupos delictivos tienen que financiar su guerra en contra de los jaliscienses. Parte del discurso de guerra del cártel Jalisco es que ellos llegaron a imponer la paz y a enfrentar a los secuestradores, a quienes cobran derecho de piso. Es un discurso falso, evidentemente, pero con el cual tratan de ganar base social de apoyo. ¿Cuáles son los indicadores que pudiéramos tener para saber que una zona ya está más bajo el control de algún grupo criminal? Bueno, pues en Guanajuato, en algunos municipios, los grupos criminales entregan juguetes, medicinas, dan despensa, suben videos. Seguramente ustedes recordarán un video, no me recuerdo, del grupo de élite del cártel Jalisco en La Dama, en Irapuato, en donde los niños y jóvenes le pedían permiso a los integrantes del grupo de élite para tomarse una foto en esta zona, porque creo que habían hecho escala para comerse unas tortas, las mujeres de Irapuato, por cierto. Pero ¿qué es lo que tenemos? Pues un incremento de la violencia derivado de la propia guerra que libran los grupos criminales. Parecía que el cártel Jalisco se iba a imponer en esta guerra luego del asesinato de muchos líderes de la Unión de León, que ocurrieron, me parece, en el primer trienio de Héctor López Santillana. Uno de ellos ocurrió muy conocido aquí en un restaurante de Plaza Mayor, pero la guerra continúa, sus sucesores siguen al frente de esta situación. En apoyo de las mafias locales y del cártel de la Unión llegaron los del cártel de Sinaloa, y lo que tenemos es grandes grupos de macrocriminalidad interviniendo en la ciudad de León, que llegaron a apuntalar a mafias locales para disputarse el control de estas actividades. Ya era muy complicado enfrentar a las mafias locales. Tener encima todavía a grupos como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, que vuelve más compleja la situación. No había esquema de procuración de justicia, de seguridad pública preparado para enfrentar a este tipo de delincuentes. Por ejemplo, las patrullas que empiezan a requerir los municipios son vehículos blindados, tal y como los empieza a adquirir el municipio de Celaya. Pero cada vehículo blindado tiene un costo realmente muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Modificar de entrada la Ley General de Armas de Fuego. No puede ser que los elementos de policía traigan un fusil Galil, mientras que los de tal o X grupo criminal traigan un Barrett 50. Ese fusil de asalto traspasa las patrullas como si fueran mantequilla. Se requieren cascos balísticos, se requieren escudos balísticos, se requiere que los elementos de policía puedan portar su arma, incluso por lo menos el arma corta, para su autodefensa cuando están en francos. Se requiere que la Sedena abastezca
con mayor prontitud armas y municiones. Entiendo que muchos municipios están parados en sus solicitudes de equipamiento porque la Sedena tiene problemas de proveeduría. Me dicen que son problemas de que no se ponen de acuerdo con el monte, pero sin importar cuál sea el problema, el tema es de que no llegan las armas, la Sedena las tiene paradas. Cualquier ciudadano que tenga sino domiciliaria sabe que son muchos requisitos y el tiempo de espera es muy largo. Para un ciudadano común, para las corporaciones tendría que ser más rápido, pero entiendo que es muy lenta la Sedena para proporcionar estos equipos. ¿Qué tenemos que hacer? Poco a poco dotar a las policías municipales de más presupuesto para que puedan equiparse con vehículos blindados. Entiendo que los tiempos de respuesta de los elementos frente a los eventos de alto impacto a veces se incrementan porque los elementos tienen miedo de que sea una emboscada, de que no sea una llamada real. Requieren drones para poder escautear la zona, verificar cuál es la situación y poder llegar. Si llegan nada más con su vehículo, sin su chaleco antibalas, que entiendo que sí hay chalecos aquí suficientes, señor, pero si llegan sin el casco balístico, si llegan sin un vehículo blindado, pues los van a cazar. Entonces es una situación realmente muy, muy compleja, en donde creo que a lo mejor por la situación que hay en este sexenio de respaldo a Carlos Amarripa, al alcalde de Oaxaca, me da la impresión de que no vamos a movernos un solo dedo en estas situaciones, y será en el siguiente sexenio, espero, cuando se tomen decisiones de largo plazo y de fondo. Y en forma complementaria, respecto a esta incidencia en víctimas colaterales, justo el seguimiento de medios hemerográficos que recordó. La importancia de hacer este trabajo es que estamos dando causas o algunas motivaciones que permiten identificar ciertos elementos que bajo una investigación mucho más profunda no se presentan al público o no son de libre acceso. Sabemos que al menos 7 personas son víctimas colaterales y también recordemos, ¿no? Finalmente las personas que mueren no dejan de ser personas, no les quitemos esa importancia que tiene cualquier individuo que está aquí, ¿no? Y este tema de que son ataques directos, pues bueno, lo que nos permite establecer es que eran objetivos en particular y que eran esas personas a las que iban a quitar la vida, ¿no? Esos son los elementos que nos permite conocer la prensa. Sí. Gracias, Mayra. Gracias, David. Un comentario muy breve. Primero, como sugerencia, en el mapa de calor que nos presentaban, si lo consideran pertinente, creo que sería bueno cruzarlo con la densidad habitacional. Es decir, quizá las zonas donde tienen más llamadas es porque hay más habitantes, ¿no? Esta forma de presentar la información lo sigue el ENVIPE, ¿no? La Encuesta Nacional de Víctimas y Percepción de Seguridad. Entonces, podría dar quizá un porcentaje o un índice mucho más preciso del número, o un porcentaje, una proporcionalidad sobre la condición de esto. Y la otra que me parece muy importante abordar también es el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Los elementos de seguridad haciendo su trabajo detienen a veces en 20, 25 ocasiones al mismo delincuente, lo presentan y en un par de horas, por cuestiones formales, por cuestiones de falla o por cuestiones de falta de denuncia también, lo tienen que dejar salir. Ese es un fenómeno que se tiene que atacar, ¿no? Quizá estoy hablando de la parte micro, ¿no? Del micromanudeo o de los delitos de menor impacto, pero es importante atenderla, ¿no? No es posible que le pidamos a los elementos de seguridad pública una actuación suficiente en la detención, pero que no se corresponda luego en la parte de impartición de justicia. No tiene que haber ahí una sistematización entre esas dos partes del proceso. Definitivamente es la importancia de este trabajo transversal. Buen día. Yo tengo, bueno, primero me siento muy alarmado, soy ciudadano cualquiera, fui invitado aquí y me siento un poco conmocionado ante las cifras que nos están dando. Tengo algunas preguntas y algunos comentarios. La primera es, entiendo que existe un ataque frontal, que se usa un ataque frontal en contra de la delincuencia organizada. Y me imagino que es una estrategia a corto plazo, pero existen estrategias a largo plazo donde no sea una confrontación directa con la delincuencia organizada, tratando de educar, de ver de alguna forma que los jóvenes no busquen como esta asociación o llegar a
convivir con delincuentes, que llega a generarse situaciones como que sacar una fotografía con un delincuente, si se está trabajando como a largo plazo en el gobierno municipal, en el gobierno estatal. Y la segunda parte es cómo, si existe también alguna estrategia para dignificar a la policía. O sea, entiendo por ejemplo ahorita que el trabajo de policía es determinante para poder mantener la seguridad a nivel municipal, pero también entiendo que no, o no sé si existe o no existe la dignificación del elemento de la policía. Entiendo lo de sueldo también, que es tema. Y también si existe una organización que vincule a las universidades, a las escuelas primarias, a la ciudadanía y a los empresarios, para que de esta manera se pueda como cerrar filas. Bueno, sí, justamente retomando, podría ser la mesa de seguridad quien alberga y quien congrega la suma de voluntades. Y pues bueno, definitivamente los datos nos alarman porque quisiéramos tener una ciudad muchísimo más segura, un espacio en donde pues podamos hacer un uso efectivo del mismo, y sin embargo, pues sí, solo me parece que el tema de seguridad ciudadana representa que unamos esfuerzos en torno a estas graves problemáticas que hoy vivimos en la ciudad. Sí, adelante. Gracias. Buenos días. Soy Monserrat Mendoza, vengo de parte del Colegio de Evaluadores de León. En mi estadística personal estoy yendo 2 veces por semana a Brisas del Campestre. Soy evaluadora, vivo de esto, y el manejo o el número de compraventas en cuestión de departamentos es enorme. Estoy hablando simplemente por mí, como evaluadora individual, entonces quiero multiplicarlo por todos los evaluadores que estamos yendo semanalmente. Hemos estado muy asombrados, obviamente vamos con toda la seguridad que se pueda tener personal, en cuestión de ir acompañados, en cuestión de ir a evaluar un departamento. Vemos circuitos enteros vacíos, desalojados, invadidos, totalmente destruidos para la compraventa de un solo departamento en todo ese circuito. Obviamente invaden mucho la zona, pero creo, no sé si como comentario, si hay alguna comisión de vivienda que se pueda también ver ese caso, porque ya se está preparando otro número de volumen de departamentos para compra, o sea, más bien para venta. Entonces, Brisas del Campestre era un proyecto muy bueno, muy bueno, en serio, pero hemos visto ahorita que se descompuso totalmente. Les vuelvo a repetir, personalmente voy 2 veces por semana a Brisas del Campestre a evaluar, y es increíble el número de departamentos vacíos. Entonces no sé qué está pasando. Personalmente les digo, pues yo vivo de esto, no puedo decir que no. O sea, hay un comprador y un vendedor, yo tengo que celebrar el avalúo, pero si son compradores, me puedo dar cuenta de fuera que no saben cómo está la situación aquí, entonces llegan, ven cómo está la zona e inmediatamente se van, ni siquiera habitan el departamento, y es cuando lo vuelven a invadir, lo vuelven a robar. Insisto, son departamentos de turro, de tabla roca, donde si tú tienes cerrada la puerta, claramente te puedes hacer un hoyo en la pared y sacar todo lo que tienes ahí. Entonces sí, nada más es como comentario que sí es un fraccionamiento que ahorita sí ocupa muchísima atención. Después de que con esta última pregunta cerramos para también en atención a su tiempo no aplazar más. Muchísimas gracias. Yo creo que se le quedó inconclusa la pregunta al empresario que estaba aquí atrás, en su preocupación, ya no se acaba de salir. Bueno, y también me parece que la pregunta de Mariano fue respondida a mi criterio. Me gustaría sí saber, desde la perspectiva de un experto, qué se visualiza en términos de la diversificación del crimen organizado.
porque estamos rodeados de temas de extorsión en las diferentes ciudades que rodean a nuestra ciudad. La extorsión, el secuestro pues ya lo estamos viendo, el secuestro express, estamos viendo extorsiones telefónicas, pero el tema de pago de piso a mí en lo particular me tiene muy preocupada y yo quisiera saber desde su perspectiva qué tiene que ver, porque es un tema de diversificación, no solamente es tirar la droga, no solamente es llamadas telefónicas que han estado involucrando tantísimos miles de personas, pero a mí el tema de piso sí me tiene muy preocupado. Hay 4 escenarios. Como se trata de jugadores en el tablero, es decir, de grupos criminales disputándose el control de la ciudad, escenario 1, que el cártel Jalisco siga avanzando y que se apodere de más zonas de la ciudad. Esto no será sencillo, tendría que incluso atacar a algunos jefes policíacos coludidos con el crimen organizado, tendrían que desmantelar redes de narcomenudeo. No es sencillo. La ciudad es demasiado grande porque, como ustedes saben, no creció a lo alto, sino a lo ancho. De ahí que el escenario 1 es que Jalisco avance. Escenario 2, que las mafias locales puedan lanzar un contragolpe, ahorita estamos de hecho en un contragolpe de ellos, y que logren recuperar territorios, pero no van a poder avanzar hasta la zona que Jalisco controla desde hace un rato, que es más o menos la tercera parte de la ciudad, es decir, un reposicionamiento de la magia local. Escenario 3, que finalmente el cártel de Sinaloa, frente a esta situación de conflicto, tome la determinación de sentar plaza. Sinaloa hace tiempo abastece con recursos, armas, municiones, droga a la Unión de León, pero nunca habían sentado plaza. Muchos jefes, incluso del cártel de Sinaloa, fueron capturados en barrios residenciales de aquí de la ciudad, pero nunca habían sentado plaza, únicamente tenían un aliado local que era la Unión de León y comercializaban su droga. Pero todo parece indicar que ya están mandando células para apoderarse de zonas específicas de la ciudad. Tercer, último escenario, que eventualmente lleguen a una repartición de territorios. Nunca se ha logrado, en Guanajuato no se pudo. Hay otros estados que sí lo hicieron, Aguascalientes, por ejemplo. La mafia local se puso de acuerdo con los grupos de macrocriminalidad nacionales que llegaron, y no es que Aguascalientes sea un estado sin crimen organizado, más bien que los del crimen organizado se pusieron de acuerdo y como empresarios se dividieron el territorio, el mercado, todo lo que hay en Aguascalientes. En Guanajuato no ocurrió así. Hubo una serie de reuniones, de eventos, de negociaciones, nunca fructificaron y están en guerra. Esos son los escenarios que tenemos. No son míos, por cierto, estos les platicaron algunas personas del gobierno federal que ven lo que ocurre en la ciudad de León, que es lo que proyectan. ¿En dónde están las autoridades estatales, federales, locales con respecto a estos escenarios? Lamentablemente desempeñan un papel secundario. No tienen la capacidad hasta el momento de poder enfrentar estos grupos y contenerlos. Desempeñan un papel marginal en esta guerra de cárteles, no solo en León, en Irapuato, Celaya, en gran parte del estado de Guanajuato. A pesar de que pudieran tener la voluntad, yo no tengo duda de que si la tengan, pues carecen de los hombres, los recursos, los equipos, las atribuciones para poder enfrentar esta situación. Son los escenarios que hay, no son escenarios buenos, evidentemente. Son escenarios complejos en donde al final quienes van a pagar por todo esto pues son los ciudadanos, porque habrá este tipo de hechos, este tipo de situaciones. Se pensaba erróneamente que un incremento del control de Jalisco iba a pacificar la ciudad, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque han mandado distintos comandantes, uno cada vez peor que el otro, y no han sido buenos administradores como los ha habido en otras ciudades. Yo recuerdo haber estado trabajando en Nayarit hace algunos años, en donde los jefes del NARS en aquella zona se pusieron de acuerdo y pacificaron Vallarta, Vallarta, prácticamente en una semana después de haber estado en una guerra de cárteles muy prolongada. Aquí en Guanajuato no ha existido eso, no creo que ocurra tampoco. Y es lo que tenemos ahorita en la República. A nombre del Observatorio Ciudadano de León, le permito otorgar este presente reconocimiento a David Saucedo por su valiosa participación en la presentación de resultados del análisis de temas de seguridad de León, Guanajuato, complementando el trabajo del Observatorio Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias.
Les agradecemos su asistencia. Por favor, si quieren una galletita, un café, a sus órdenes, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten.